así que dejamos con ustedes a nuestro amigo Yerick Zambrano de Color en Estudio directamente para todos ustedes. Gracias a todos. Voy a justamente a compartir mi PPT. Le pedí que me dieran acceso para poder ponerme en Spotlight. Ahí sí todos deberían estarme viendo. ¿Me ven bien? ¿La diapositiva? ¿Sí? Ya, ok. Voy tomando para no irme secando. Gracias muchachos por permitirme compartir la primera parte del tema. Pues justamente me fui con la segunda parte porque yo sé que la parte práctica quizás si había una persona que no podía quizás escuchar otro día, se le iba a hacer más fácil partir desde ahí. Entonces vamos a partir desde la base porque hay algunas cosas que no se pudieron compartir ese día. Estoy agradecido entonces de estar con ustedes esta tarde noche ya. Aquí ya se ocultó el sol. Y vamos a repasar. Le puse no es bueno que el hombre esté solo a este, digamos, seminario o estas dos partes, aunque da para mucho más, podríamos alargarlo porque hay mucho más contenido. Ahí van entrando algunas personas para que le den entrada. Y justamente para poder entender lo que es lo que es ser feliz, ya muchachos, lo que es la plenitud, porque supuestamente el matrimonio debiera ayudarnos a ser felices y estar en plenitud, debemos comprender justamente el diseño divino. ¿Se acuerdan? Hablamos el día sábado, hablamos del modelo de Dios para el noviazgo. Él nos presenta un modelo, así como Moisés hizo el santuario y Dios le presentó un modelo. Cuando Dios quiere instituir algo en la vida de los hombres, cosas eternas, no nos deja a nosotros que tengamos que hacerlo por las nuestras, sino que Él nos presenta un modelo. Dios trabaja con modelos, Él es bastante didáctico, ¿cierto? Por ejemplo, cuando Él nos habla de la relación que debemos tener con el prójimo, nos entrega un modelo. Él nos dice: amaos los unos a los otros como yo os he amado. No sé si se dan cuenta. Cuando Él quiere enseñarnos cosas que son eternas, que son trascendentales, no nos deja a nosotros la deducción o la filosofía. Muchas veces, no sé si entienden ese concepto, filosofar, pensar. Dios no nos deja filosofar estas cosas. Hay cosas que sí podemos filosofar un poco, pero estas cosas no. Él nos entrega modelos para que los copiemos lo más exacto posible. Entonces, cuando hablamos de plenitud, cuando hablamos de felicidad, ¿cierto?, del matrimonio, primero debemos entender qué es lo que es plenitud, felicidad según el modelo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos una relación de pareja, un matrimonio, apuntamos a ese modelo, pero también apuntamos a ese modelo de felicidad. ¿Ya? Entonces, quisiera partir con esta propuesta. Y dio Dios que todo era bueno. Permítanme, voy a encender mi Biblia electrónica mientras tanto avanzamos, por si hay que ir revisando algunos textos. Un Dios de libertad y amor. Eso es lo que les quiero presentar ahora. ¿Ok? ¿Cómo es este Dios de libertad y cómo es este Dios de amor? Dios plantea, y aquí viene cómo nosotros entendemos la Biblia. Nosotros entendemos la Biblia bajo un sistema histórico. Es decir, para entender algo, primero debemos ir a la Biblia y ver el primer momento donde aparece ese algo. Entonces, si queremos hablar de lo bueno, debiéramos ir a la Biblia y revisar el primer momento donde aparece el bien, lo bueno. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, aparece explícitamente en el primer capítulo de la Biblia, Dios establece lo que es bueno. Entonces vamos a hacer una revisión primero para establecer lo que es bueno
según los ojos de Dios. Cuando Dios habla de lo que es bueno, ¿a qué se refiere Dios? ¿Ya? Entonces vamos a revisar justamente y vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 4, para que puedan revisar conmigo. Esto es lo que aparece, me gusta mucho una versión de la Biblia que es la BTX, que es textual, y no interpreta mucho. Algunos textos se hacen difíciles, pero otros textos se hacen bastante interesantes. Dice, y vio Elohim, eso es lo que aparece realmente en el hebreo, que la luz era buena. Este es el primer versículo donde aparece en la Biblia la palabra bueno, ¿ok? Y lo utiliza Dios para hablar que lo que Él había creado era bueno, ¿ok? Lo vamos a encontrar en múltiples partes de Génesis capítulo 1, por ejemplo en el versículo 18, en el 21 y 25, va repitiéndose cada día de la creación, establece de nuevo, y vio Dios que todo era bueno. Entonces, según el método histórico, cuando Dios repite algo, ¿qué significa? A ver si alguno me puede contestar. Ya no estamos en culto sermón. Me gustaría que pudiéramos participar el día de hoy. ¿Ya? Es importante. Que es importante, ¿cierto? Cuando Dios repite algo, entonces si está repitiendo todos los días que Dios hizo algo y era bueno, nos quiere establecer primero que Él crea lo bueno, lo perfecto. Él tiene ese poder. Entonces vamos a ir al hebreo y la palabra bueno que aparece ahí es tod, que significa, miren lo que Dios entiende por bueno: abundancia, acepto, acertado, alegría. Ya miren una de las excepciones: alegría, hermoso, dichoso, placer, lo mejor, lo próspero, lo rebosante, un tesoro, lo suave. Miren la definición que Dios da de bueno, algo suave. Entonces, y vio Dios que era acertado, y vio Dios que era alegre, y vio Dios que era hermoso, y vio Dios que era próspero, que era rebosante, y vio Dios que era como un tesoro, y vio Dios que lo que había hecho era suave. ¿No recuerdan ese texto cuando dice que la voz de Dios, cuando Elías reconoció la voz de Dios, un silbido suave y apacible? Bueno, en gran manera. Debemos introducirnos un poco en la comprensión que nos da la Biblia de estas cosas, porque cuando las entendemos en el español muchas veces hay pérdida. Pero cuando entramos a la palabra y vamos aprendiendo estas palabritas, empezamos a comprender un poco la mente de Dios, cómo Él aprecia las cosas. Entonces la Biblia nos narra que Dios ama el bienestar, porque todo lo que hablamos ahí en Tod es un bienestar completo, rebosante, que sobreabunda, y la libertad de sus criaturas. Esto queda claramente establecido en los capítulos 1 y capítulo 2 de Génesis. Primeramente, Dios proveyó a los elementos para una vida plena para el hombre. Todo lo que creó es antes que apareciera el hombre. Porque el proyecto, y escuchen bien esto, el proyecto de Dios, según lo que dice Ellen White, Dios propuso crear al hombre para contestar las acusaciones de Satanás. Ya, no sé si lo han leído ustedes en Patriarca y Profeta. Le invito a revisar el libro. Entonces, el proyecto creativo no era para crear a los animales, no era para crear a los peces. El proyecto creativo desde el principio fue el hombre. Entonces uno se pregunta, ¿por qué Dios no mejor creó el mundo y partió inmediatamente por el hombre? Es porque hay un proceso. Muchas veces nosotros vemos la intervención de Dios como un momento, pero la forma que tiene de intervención de Dios en la vida de las personas es un proceso. Cuando usted reconoce que usted se convirtió, que se bautizó, que le entregó a Dios su corazón, es el proceso redentivo de Dios que culmina en el bautismo, pero no partió ahí, culmina en un bautismo y sigue, ¿ok? Dios proveyó los elementos para una vida plena para el hombre. Creó una biodiversidad rica, completa, preparada antes de crear al hombre, a fin de que tuviera todas las cosas necesarias para una existencia biológica plena. Todo lo que estaba ahí, lo que se creó los días anteriores, era todo necesario para que el hombre pudiera tener una existencia
plena. ¿Ok? Génesis 1:31 dice: Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Aquí viene preparándonos todos los días, y el último día, cuando crea al hombre, agrega una expresión atot, que es en gran manera. ¿Ya? Ahí lo que dice bueno es la palabra tot, y la palabra en gran manera es haya, que es existir, cazar, bendición, constituir, cumplir, existir, formar y hacer. Es decir, cuando creó al hombre, la creación comenzó a existir. Antes de eso no existía. O sea, para la vista de Dios, siempre el propósito era una labor completa hasta llegar al hombre. Eso es lo que está diciendo el texto bíblico, que Dios entendió que la creación comenzó a existir cuando la termina con el hombre, porque el propósito inicial creativo fue el hombre. Todos los otros fueron pasos previos hasta crear al hombre, que era lo que realmente él quiso crear, que viniera a existir, lo que quiso cumplir, ¿ya? Hecho está, si lo podemos decir de una manera, cuando el cielo dice las cosas, hecho está. Entonces Dios dijo que todo era bueno y hecho está, vino a existir, se cumplió lo que sus designios divinos habían creado desde el principio de la fundación de la existencia. Porque recuerden que Él preveyó la existencia del pecado y puso como solución la creación del hombre, y que Cristo iba a venir a morir si es que ese hombre caía. ¿Ya? Esos son los misterios de Dios, más allá no podemos entenderlos, pero los aceptamos por fe. ¿Ok? Entonces, existir, la realidad. Aquí empezamos a entender un poco de cómo Dios ve las cosas, lo que entiende por realidad. La humanidad solo llegó a existir real y completa cuando el hombre y la mujer ambos fueron creados. Porque cuando hablamos del versículo 31, no está hablando solamente del hombre, sino que está hablando cuando ambos fueron creados. ¿Ok? Está hablando de la existencia de la humanidad, del hombre como raza, de los dos. Entonces el hombre, la raza humana, vino a ser completa, a existir cuando ambos fueron creados. O sea, nos especifica un poco más. El hombre no estaba completo, no era una existencia completa hasta que Eva fue creada, para que lo entendamos de esta manera. Recién, como humanidad, vinimos a existir cuando ambos fueron creados. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27 dice: Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano, a su imagen lo creó, a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Pregunta: ¿qué es lo que es la imagen de Dios? No sé si alguien la quiere responder. ¿Alguien se atreve? Ahí, pero vamos perdiendo porque después vamos a conversar harto después al final, así que vamos perdiendo el miedo. Algunos no quieren contestar, no quieren prender el micrófono. Vamos a avanzar si nadie me responde. Vamos a tener que usar el método ahí de Carlos Portes, ¿sí o no? Carácter, no me aguante. ¿Ah? Su carácter, que yo ya había hablado. Su carácter, ¿no esa es la imagen de Dios? Sí, pero aquí nos está diciendo textual, repito, no hay que filosofar, no hay que pensar, pensemos como niños. Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó, a imagen de Dios creó, y creó entonces a el hombre y la mujer. Es decir, los dos, cuando están unidos, son la imagen de Dios. El hombre cuando estaba solo no era la imagen de Dios y su semejanza. La mujer cuando está sola no es la imagen de Dios y semejanza. Solo cuando estuvieron juntos pudieron reflejar plenamente la imagen de Dios y su semejanza. No sé si me entienden. Por el principio que hablamos el sábado. Porque cuando existe uno, no existe el amor.
Y como Dios es amor y su carácter es amor, no puede existir solo, tienen que existir dos para que pueda existir el amor. Y Dios Y es amor. ¿Sí? entonces, a ver si me aclaras la película. Entonces, como Dios es Elohim, que es uno en plural, ¿no es cierto? Correcto. Así el hombre y la mujer también son Elohim, porque son uno, pero... Uno compuesto, correcto. Ok. Ujú. No estoy diciendo, ojo, algunos llegan a esta conclusión entonces que el hombre, sea que Dios es masculino y femenino. Se van a otro lugar muy lejos que la Biblia no está diciendo. Pero lo que estoy diciendo aquí es que para que exista el amor, para que exista lo bueno, lo pleno, en gran manera, la realidad que Dios quiere percibir, que Dios quiere crear, necesita de dos. Quiero ir con un postulado mucho más profundo. El amor es la realidad. El pecado es una nota discordante en la realidad de Dios. ¿Ok? Y por lo tanto, como el amor es la realidad, fue bueno en gran manera cuando recién estuvieron el hombre y la mujer en esta tierra. ¿Ok? Y estoy planteando unas bases de lo que Dios entiende por bueno, lo que Dios entiende por completo, lo que Dios entiende por real, conciso. No nos habla de abstracciones cuando Dios trabaja. Solo cuando hay más de uno, existe la imagen y semejanza de Dios. Por eso, la hermana White, cuando usted va al libro La Educación, cuando usted va al libro El Hogar Cristiano, presenta a la familia como la base de la sociedad, como la base de lo que Dios quiso establecer. Dios viene a salvar familias. Nos salva como individuos, pero nos ve como un colectivo, la gran familia humana. ¿Ok? Y también nos ve en nuestro núcleo más cerrado, nuestra familia. Por eso encontramos expresiones, cree tú y toda tu casa será salva, porque siempre fue el proceso de Dios salvar familias. Cuando trabajó con Abraham, no trabajó solo con Abraham, trabajó con Sara y Abraham, y en la Biblia van a encontrar ejemplos para Abraham y para Sara. Y en Sara está el ejemplo que es la justificación por la fe, ¿ya? Porque él redime y trabaja con familias. Cuando trajo a Sansón a nacer en una familia que la mujer era estéril, cuando los trajo a los dos con Manoa, cuando trajo a Samuel, trabaja con familias, ¿ya? Es interesante cómo Dios percibe estas realidades y por eso van a ver y podemos deducir que Satanás entonces intenta destruir ¿qué cosa? La familia, porque tiene que destruir la imagen de Dios. Entonces tiene que destruir a las familias. ¿Se entiende? Vamos a ir profundizando en este concepto de cómo Dios va creando. Entonces, para preparar a Adán para que fuera pleno, ¿ya? Para que fuera completo en gran manera, tuvo que entregarle dones, regalos, para que él estuviera preparado para recibir el gran regalo que era el amor. El amor no vino a nacer de manera automática. Hubo un proceso que preparó el corazón del hombre para que pudiera amar. Y por eso es importante entender esto en la relación de pareja. Si usted no tiene ese proceso, usted no va a estar capacitado para amar. Porque usted no entiende lo que es el amor y por lo tanto va a entender el amor como lo entiende el mundo, como una experiencia sensitiva, pasional. Entonces, para que Adán no tuviera esa experiencia, Dios tuvo que preparar el camino antes que el noviazgo. Porque el sábado vimos la experiencia del noviazgo, ¿cierto? Vimos la experiencia de la soltería, el noviazgo y el matrimonio que culmina claramente. Pero aquí estamos hablando del proceso formativo. Dios tuvo que formar la mente del hombre para que él estuviera capacitado para amar, recién para entregarle una mujer. ¿Me hago entender? Es importante entonces dentro de la experiencia del matrimonio el proceso formativo que usted tiene en su adolescencia. El proceso familiar que usted tiene. Porque si Dios destruye a la familia, tiene hijos disfuncionales y por lo tanto, esto lo pueden validar los estudios, tiende a repetirse el problema una familia a otra. Si hubo una familia disfuncional, el muchacho después se casa y va a tener a atender las mismas tendencias disfuncionales. Entonces, Satanás destruye a la familia para que haya un niño disfuncional, para que después crezca y se repita
¿cierto? Como dice el mandamiento, visito la maldad sobre, ¿cierto? La tercera y cuarta generación, porque Satanás quiere destruir, destruir, destruir. Entonces, ahora pasamos al proceso creativo. Los regalos que Dios dio al hombre para que él fuera capaz de amar. ¿Ya? Vamos a revisar estos dones, estos regalos. Génesis capítulo 2, versículo del 8 al 10, dice: y Jehová Dios plantó. Lo primero que quiero establecer aquí es que Dios es el primer agricultor, porque el verbo que aparece ahí es muy claro: plantó. Todo lo que con respecta directamente con el hombre, Dios no utiliza la palabra. Dios utiliza sus manos, utiliza el detalle. Cuando Dios formó al hombre, lo hizo, ¿cierto?, con sus manos. Cuando Dios quiso crear el ambiente para el hombre, con sus manos plantó un huerto. Puso el agua. ¿Ya? Vamos a revisar esto que hizo Dios por el hombre. Es como el pináculo de la creación. Dice: y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y salía del Edén un río para regar el huerto, y allí se repartía en 4 ramales. Vamos a cortar un poco, no vamos a leer todos los ramales que tenían, porque aparecen los nombres. Cuando el hombre despertó, dice, cuando el hombre despertó, ojo, lo esperaba una linda creación. Le dio un lindo huerto para cuidar y labrar, hermosos ríos. La felicidad estaría en una vida llena de trabajo laborioso que lo desarrollase, pero que en vez de agotarlo, lo pondrían en contacto con lo que Dios había creado para el hombre. Me explico. Si Dios era el primer agricultor, se forma una paradoja digámoslo así, en Abraham, perdón, en Adán. Porque por un lado, y esto para que ustedes lo entiendan, por un lado él es un hombre adulto, con un raciocinio completo, pero por otro lado también tiene la tendencia tierna de un niño pequeño. Si Dios es agricultor y plantó, el niño, que es Adán, imita a su padre y sigue los mismos trabajos que él, sigue sus pasos. Todo lo que Dios le da a Adán, no se lo pone como un padre autoritario que le dice: ya, tú vas a hacer esto porque yo te lo digo. No, le muestra el ejemplo. Vas a plantar como yo planté, vas a guardar el sábado como yo lo guardé, por dar un ejemplo, para vean que se repite 2 veces dentro de la misma creación. Él es didáctico, presenta modelos, ¿ok? Entonces, creó estos ríos hermosos para darle felicidad. Estaría una vida llena de trabajo laborioso que lo desarrollase, pero en vez de agotarlo, porque en ese tiempo el hombre no se cansaba, lo pondrían en contacto con el Dios que había creado todo eso para el hombre. Iba a descubrir las maravillas entonces que Dios había creado para él. El tercer regalo, y aquí nos vamos a adelantar, es interesante, ¿cierto? Aquí tenemos un regalo. El tercer regalo, Génesis 2, 16 y 17. Pongan atención en esto. Por eso les decía que me gusta esta versión, porque es contextual. Se va, como se dice, no interpreta mucho las palabras, y como no las interpreta, algunas veces aparecen esas sutilezas. Y dice, versión BTX: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto libremente podrás comer. Y marqué en rojo la palabra, libremente. Le dio al hombre entonces, ¿qué cosa? Libertad para escoger. Tercer regalo que le dio al hombre. Libremente podrás comer, pero en esa libertad que yo te doy, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Le dio una ley que operaba bajo el principio de la libertad. Él escogía: de todo árbol podréis comer, menos del árbol del bien y del mal. El tercer don es la libertad. Requiere de una elección, una forma de ejercer esa libertad.
Me explico. ¿Cómo sé yo que soy libre? Es porque tengo que decidir. Si a mí me ponen como una maquinita en el Edén, comiendo todo lo que se me atraviese, ¿en dónde aplico la parte de negarme en algo? Si todo lo que Dios era bueno y todo lo podía comer, nada era dañino, ¿en qué parte él podía elegir? No sé si me entiendan. Necesita una prohibición para que él elija no comer. Porque si él elegía, por ejemplo, un día de mañana, sabe, hoy día voy a contemplar los pájaros, no voy a hacer huerta, eso no estaba prohibido. Por lo tanto, no ejercía ningún tipo de elección personal. El árbol del bien y del mal estaba como una prueba de fe, dice Patriarca y Profeta y Historia de la Redención, para que justamente ejerciera esa decisión. Todos los mundos no creados tienen un árbol del bien y del mal y no lo han consumido. Y esto ustedes, no sé si lo han leído, pero eso es lo que plantea la revelación. Pero acá, el hombre obviamente lo comió por un engaño. No lo vamos a definir el día de hoy. Pero en esa libertad requiere de una elección, una forma de ejercer esa libertad, por tanto requiere de una ley. Sin ley no hay libertad, porque es la misma ley la que protege la existencia de esa libertad, de los seres morales y pensantes. ¿De dónde sacó el hermano Yerick esto? Jamás lo había escuchado. Miren el versículo y ahora mírenlo con otros ojos. ¿Cómo es la ley de Dios? Así hablad y así haced, como quienes van a ser juzgados mediante ¿qué ley? ¿Cómo es la ley de Dios? La libertad. La ley de la libertad. La ley nunca fue para que nos sintiéramos presos. El principio de la existencia de la ley era para cuidar nuestra libertad y mantenernos libres y pudiera existir algo más precioso. Vamos a avanzar. Entonces vamos a repasar. El primer regalo que le dio, que es obvio, por eso no lo puse, fue el regalo de ¿qué cosa? De la vida. Es el primer regalo que le da Dios a todo hombre que viene a este mundo. La vida. Porque la vida es un regalo de Dios. Donde no existe Dios, no existe la vida. Eso está muy claro. Juan capítulo 1. Y la luz, ¿cierto? Es la vida. La vida que está en los hombres. Les regaló la vida y no cualquier vida, sino una que reflejaba la imagen y semejanza de Dios en plenitud. Porque Dios todo lo que hizo fue bueno en gran manera. Eso es lo que nos plantea. O sea, nos dio una vida para que pudiéramos tener plenitud, eternidad. Le regaló felicidad. Pues ya vimos que ese era el segundo don. Lo plantó en un huerto hermoso, con animales, flores, para que pudiera tener una vida en plenitud. Y el último regalo que le dio, que era necesario, era la libertad, para escoger y vivir una vida plena, o sea, vivir una vida en plenitud. Porque la plenitud no puede llegar si tú no lo escoges. No sé si disciernen eso. Si no lo escoges, no puede ser pleno. Si te obligan a algo, a vivir la vida a la pinta de otra persona y a hacer las cosas que otra persona te dice, no te vas a sentir pleno. Pero si tú eliges tener esa vida, tú te vas a sentir pleno. Porque estás cumpliendo los deseos que están en tu corazón. En ese tiempo no habían conflictos entre los deseos de Adán y los deseos de Dios. Recuerden que es antes de la caída, antes de Génesis capítulo 3. ¿Ok? Entonces, ahora, los tres regalos iban a permitir que existiera entonces, ¿qué cosa? El amor. Capacitaban al hombre para amar. ¿Qué necesitaba entonces para amar? Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Para entender esta declaración se necesita creer, ejercer fe.
estamos hablando de un mundo antes de la caída. Cuando Dios le dice, ojo, le dice, tú tienes que ejercer tu libertad para guardar la ley, para comer o no comer, ¿ya? Y le presenta lo opuesto a la plenitud, la muerte. Entonces, cuando tú tienes al hombre que tú le presentas esta declaración, mi pregunta, ¿cómo Dios podía entender la muerte? ¿Cómo el hombre podía entender el concepto de muerte? Si todo lo que le rodeaba era vida, era bueno, abundante, pleno. Nosotros entendemos lo que es muerte porque ya lo hemos vivido, se nos murió un familiar, hemos visto cómo ha muerto un familiar, se nos murió un gatito, un perrito, se nos muere una flor. Pero en el Edén perfecto, ¿cómo Adán podía entender la declaración de muerte? ¿Qué era el mal? Cuando el Dios le dijo del árbol del bien y del mal. Si los mismos ángeles tropezaron y cayeron del cielo porque no entendían lo que era el mal. El misterio de iniquidad estaba velado para ellos, para las mentes superiores. ¿Cómo entonces era posible? No sé si me entiendan. Fe. Lo único que podía hacer que Adán ejerciera libertad era tener fe en su padre. Yo vine a entender esto cuando mi hijo se subió a una silla y le dije, hijo, te vas a caer y te vas a quebrar un hueso. Y era como hablarle a la pared porque mi hijo cada vez que podía se subía a la silla. ¿Cómo le explicas a un niño de un año, 2 años que está empezando a encaramarse que se puede quebrar un hueso si no entiende el concepto de quebrarse un hueso? Mi hijo lo vino a entender como a los 2 años y medio, 3, cuando se subió a un juego, se apoyó en la baranda, no estaba bien puesta, se cayó y se quebró el bracito. Y tuvo yesito bien chiquitito. Y entendió el dolor. Y entendió el concepto de dañarse. ¿Cómo Adán iba a entender esto? Si Dios lo estaba cuidando justamente de esto. Es ahí donde la única cosa, después de que crea el Señor todas estas cosas, era para que Él tuviera algo para creer en Dios. Dios es bueno, Dios me ama, Dios me cuida, Dios me regaló la vida, Dios me dio toda esta naturaleza hermosa. Dios es mi Padre amado y ahora me regala libertad. ¿Y cómo voy a utilizar la libertad? Por medio de la fe. En la fe, en los dones y en los regalos que Dios le dio. No sé si entienden. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Antes del pecado, Dios también le regaló dones a Adán y se acercó. Primero lo amó, le regaló dávidas, su gracia, para que él respondiera de manera natural como un padre amante, o sea, como un hijo a un padre amante. Entonces, sin fe no puedes amar con plenitud. Esa es la base y el principio que nos está presentando. Si tú no tienes fe en Dios, no puedes amar con plenitud y por tanto no vas a tener un matrimonio feliz. Porque hay muchas cosas que la Biblia te aconseja y no entran si no es por fe. Cuando te dicen, no te unáis a yugo desigual. Ya, estudiamos el sábado lo que era socorro idóneo, socorro oportuno, ¿cierto? Un igual, semejante. De ahí se desprende el principio de no unirse con yugo desigual. Dios creó un yugo igual para Adán. Pero si no tienes fe, el hermano, el pastor, el amigo te va a decir, no, esa persona es un yugo desigual para ti. Entonces, como no tienes fe, por donde pusiste los ojos más rápido, ahí se te atora la cabeza. Ahí como los animalitos, ¿cierto? Porque ellos no eligen, ellos van nomás por inclinaciones naturales. ¿Se dan cuenta toda esta vuelta para entender que el principio del amor es la fe en el Padre?
Porque tenemos que entender cómo se produce. Ahora, después del pecado, ¿cómo tenemos fe en Cristo? Porque Él tuvo que hacer lo mismo. Vino a la tierra a entregar dones a los hombres, a manifestarnos su amor, su gracia, para que entonces ahora el hombre, de manera objetiva, lo mismo que hizo Adán en el principio, decida con su libertad amar a Dios y entregarle su corazón. La misma expresión del amor del Edén, ahora con el hombre caído, se expande y muestra de que si antes lo amaba, al hombre caído lo ama ahora mucho más. La receta en contra del pecado es el amor. Seguimos. ¿De dónde saca estas cosas el hermano? Todo está en la Escritura. Retén el modelo de las sanas palabras que oíste de mí, con la fe y el amor. Van unidos de la mano. Búsquenlo en la Biblia, coloquen ahí un buscador, fe y amor, y van a encontrar fe y amor juntas. Esperanza, fe y amor. Sin fe no puedes producir amor. No puedes amar a Dios si no crees en Él. Tan simple como eso. Y aquí viene la otra parte. No puedes amar a tu prójimo si no confías en ella. Porque es carne de tu carne, como dijo Adán, socorro y ayuda idónea. ¿Cierto? Y aquí nos quedamos en el inicio del tema del día sábado. Si tú no tienes una formación, y aquí viene la parte, vamos a retroceder, vamos a ir repasando. Si tú no has aprendido a valorar la vida, a cuidarla, no se ha producido esto en tu crecimiento espiritual. Si tú no has comprendido la felicidad, como la ve Dios, como esa plenitud, si no has aprendido a ejercer tu libertad, porque recuerden que uno de los frutos o el fruto del espíritu es dominio propio, y el dominio propio es el ejercicio correcto de la libertad, ¿podrás ser un buen novio de alguien? ¿Te entiendo, no? ¿A dónde quiero ir yo? Si no has tenido ese proceso en tu formación cristiana, ¿estarás apto para el proceso de el noviazgo? Es la base. Dios, para entregarle a Eva, crió a Adán. Y aquí hay una responsabilidad, quiero ser bien categórico. La mujer es vaso más frágil, es la parte más emocional. Dios tenía que preparar a Adán para que no le pasara por encima a Eva, al vaso más frágil. Porque si Adán no aprende a usar la libertad, se casa y le pone la bota encima a Eva, porque quiere sujetar su libertad a su propia voluntad, porque él no se domina a sí mismo. Me explico, dominarse a uno mismo es sujetarse a Dios. Entonces, como este varón no se sujeta a Dios, entonces cree que puede sujetar a Eva a sí mismo y trata de anular su individualidad. No entiende que para que exista individualidad tiene que existir el uso de la libertad, del dominio, o sea, de la elección. Entonces, cuando tú a tu pareja anulas que ella pueda tomar elecciones, entonces estás robando su libertad, roba su individualidad y no puede existir plenitud. Una cosa te lleva a la otra. No sé si entienden hacia dónde voy, hacia dónde apunto. De ahí nace el machismo, de que el hombre no puede sujetarse, ni se gobierna, ni se entrega a Dios. Tan simple como es. Y Dios, para poner el antídoto del machismo de Adán, primero lo sujetó a él. Y después estaba preparado para ser cabeza de la familia. ¿Se dan cuenta que entender este tema del dominio propio, del uso de la libertad, de los regalos de Dios, preparan a una persona para que sea un buen compañero?
Hablamos el día sábado de los males que tienen las personas. Podríamos hablar infinitamente. Hablamos del marcar tarjeta. ¿Cómo marcar tarjeta a los jóvenes? A ver, cuéntenme. Te llaman por la noche. Van a reír. Cuelga tú. No, cuelga tú. Cuelga tú. No, cuelga tú. ¿Sí o no? ¿Dónde está la individualidad? Lo último que escucha, el cuelga tú. Y se quedan los dos dormidos. ¿Y dónde estuvo la oración por Dios? Ah, no, es que oramos juntos. Y Dios no quiere eso, si todavía no son matrimonios. Cada uno tiene que orar a Dios y encomendarse y dormir. Entonces ahí empezamos a entrar en partes que solamente competen a Dios y la persona. Y entonces el novio, en vez de ser la ayuda idónea, se transforma en el estorbo idóneo. ¿Cierto? Y no le permite el crecimiento, anula la voluntad y lo distrae de Dios. Y no hay crecimiento, porque no se permite el uso de la individualidad. He conocido casos, los muchachos, ¿cierto? La muchacha se inscribe en el ministerio del menor y aparece el novio en el ministerio del menor. No tiene ni pito que tocar en el ministerio del menor y aparece ahí también con los niñitos. O ella se inscribe en el ministerio de la mujer y ahí llega él también al ministerio de la mujer. Y no hay individualidad, control, uso de la voluntad. Es porque las bases, esos problemas de desarrollo de carácter, es porque las bases están mal. Yo estoy yendo a la base, al núcleo, de donde cómo entendemos la visión integral del hombre. Entonces, cuando no tenemos estas visiones integrales, detona en tener problemas conductuales. Y esas las arrastramos al noviazgo. Y supongamos que nos casamos y las arrastramos al matrimonio. La diferencia es que la muchacha se la aguantaba en el noviazgo, se la aguantaba en el pololeo, se la aguantó los primeros años del matrimonio, pero ya después de unos 7 años, 10 años aguantándose la misma cuestión, ya ahí como que empieza a aburrir, ¿cierto? Y ahí vienen las famosas crisis de los casados, ¿cierto? Entonces, debemos desarrollar eso para que se pueda producir lo otro, la experiencia de un correcto noviazgo. Ahora que ustedes están solos, ¿cierto? Tienen que empezar a examinarse. ¿Tengo estos valores en su correcto orden? ¿He recibido los regalos de Dios para tener una individualidad correcta ante Él y tener la fe correcta? Entonces, el proceso de la soltería pre-noviazgo, que es lo que hablamos el otro día, vamos a repasarlo rápidamente. Voy adelante. Que estábamos hablando, ¿cierto? De lo que Dios hizo justo antes de entregarle a Eva, el proceso del amor, ¿cierto? Que plantó un huerto, puso a Adán, lo puso a trabajar, ¿cierto? Le dio una mayordomía, el ejercicio de la voluntad. Entonces, esta parte, cuando está bien la otra, esta parte se da. El muchacho es una extensión de la otra. Vamos entonces, habiendo entendido las bases de un correcto desarrollo para no ponerle el pie encima a la pareja, para no ser celoso, para respetarla como vaso más frágil, ¿cierto? Vamos entonces a abrir micrófonos para las preguntas. Parece que los hago pensar. Están todos callados. Yo quería hacer un comentario. Ya. Mientras alguien quiere, ahí vamos pensando, estructurando las preguntas. Si es que alguno tiene un comentario. Ya que me mandaron un mensaje aquí. Eso que tú decías, ¿no es cierto?, de que el hombre no es capaz de repente de dominarse a sí mismo, que es necesario que pueda negarse a sí mismo, perdón, y ejercer la correcta libertad, también se manifiesta en que a veces la pareja, sea hombre, sea mujer, es el todo de la otra persona y no es Dios.
Correcto. Sino que yo voy a esa persona cuando me siento triste, voy a esa persona cuando me falta algo, y si esa persona no está conmigo, entonces yo estoy mal, y de ahí que cuando terminan las relaciones me voy a morir porque no estoy con esa persona. Porque aprendemos a depender del otro, y todos los cambios que nosotros hacemos lo hacemos por el otro. Por ejemplo, cuando tú hablabas de que ahí estaba el pololo, ¿no es cierto?, en el Ministerio de la Mujer, ahí estaba el pololo en la parte de la crianza, o sea, perdón, de la crianza del Ministerio del Niño, hay un choque de conceptos. También responde a eso mismo, pues hay que de repente igual hacemos cosas por la otra persona, por más que sean buenas, ¿no es cierto?, en la iglesia, y no por Dios, sino por agradarle al otro. Y esos no son cambios reales, y es necesario, por lo que tú has tomado con nosotros, ¿no es cierto?, los temas, y por lo que se ha visto, que el hombre esté solo y que la mujer también esté sola y se enamore de Dios primero, le tema a Dios y después de eso se enamore de su pareja, porque así también van a poder tener la libertad de decidir con cordura, y que va a ser de parte de Dios, no se van a manipular entre ellos, o no van a hacer lo que a ellos les parezca, sino que van a hacer lo que a Dios les parezca mejor. Y si uno está equivocado, el otro va a ser capaz de frenarlo. Eh, entonces igual es importante, también se manifiesta de esa manera en que el otro, cuando tú ves que el otro te está necesitando a ti solamente, y solamente son novios, hay que poner ojo. La otra persona te está consumiendo tu tiempo o no te respeta tu espacio. Eso es súper importante, la libertad y la individualidad. Mm, Miren, hay un síndrome que se está dando muy común. Y lo digo porque yo lo viví. Y después, de hecho, lo repasaba el día de hoy. Al generar este tema he tenido que repasar nuevamente algunas cosas. La gran mayoría de los jóvenes, y digo la gran mayoría, pues son muy pocos los que tienen el beneficio de tener una familia constituida, papá y mamá, y que más encima funcione en cierto regular orden, ¿ya? Pero pasa de que justamente son familias disfuncionales en algún grado o completo, ¿ya? En el caso de mis padres se separaron. Entonces, el joven, recuerden, Dios puso como todos estos regalos. No es que le dijo, Adán, te doy este regalo. Y le dijo, oh Dios, gracias. No, no. Preparó un ambiente, y Adán, mientras miraba, percibía estos regalos de manera natural. No es que como un papá que lo está manipulando. O sea, como yo te regalé esto, tenés que portarte bien. No. Él lo dejó, y él, usando su voluntad, amó a su creador, ¿cierto? Como un regalo y una respuesta natural. En el proceso formativo de los niños, el niño tiene que tener estas cosas, y son entregadas por sus padres naturales. Un buen ambiente, protección, ¿cierto? Protección de la vida en todas sus formas, y empiezan ya, hablando a los 6, 8 años, a desarrollar el uso de la voluntad, que él pueda tomar decisiones acertadas, ¿cierto? Y formándolo por medio de la disciplina. Estamos hablando después del pecado. Antes del pecado a Adán no había que darle chanchan en la cola. Ahora los niños, ¿cierto?, tienen voluntades que quizás requieren una reprensión, oración, batalla, corrección de distintos tipos, contraste y vuelta y darle, porque hay algo que ahora es pecado, ¿ok? Que introdujo dentro de la naturaleza humana. Pero igual los padres tienen que darle este proceso al muchacho. Y si el muchacho es como una plantita, Adán era como una plantita en cierta manera, por eso lo puso en contacto con la agricultura. A la planta tú le das agua, sol, cariño. Tú le hablas a la plantita, ¿no has escuchado eso? Y la plantita crece más linda. Mi mamá le encanta hablarle a sus plantitas, como si fueran niñitos pequeños. Y eso se ha comprobado, reaccionan a su ambiente positivo. Si el niño tiene este ambiente positivo, entonces de manera natural está siendo capacitado para amar de manera correcta y tener una vida plena. Pero eso no es lo normal hoy en día. Como Satanás ha destruido las familias, ¿ya? Y genera un círculo vicioso, entonces cuando vamos desarrollándonos, nos desarrollamos con carencias. Y el joven, como tiene carencias, cuando entra en la etapa del noviazgo,
y se le despierta la hormona, intenta suplir las carencias que debían haber sido correctamente suplidas por sus padres, por su ambiente, y haberlas redirigido correcta y sanamente hacia Dios, entonces trata, como un niño hambriento, de suplir esas carencias, porque las trae. Y ahí vemos un caso, yo hablé de hartos males, ¿cierto? Hablamos de la muleta, hablamos del caballero blanco, hay distintos síndromes. Pero hay otro también, que estuve reflexionando, que es que el muchacho se enamora de la muchacha por todo lo que la muchacha le rodea. Porque tiene una familia estable, porque encuentra en el papá de la muchacha un amigo, porque tiene hermano, porque recibe lo que no tuvo, una familia. Y se agarra de la muchacha porque la muchacha, la familia de la muchacha, lo quiere como si fuera su propio hijo. Y el muchacho, como no tuvo eso, se entrega de corazón y todo, ¿cierto? Entrega el corazón antes de tiempo. Me pasó a mí. De hecho, cuando yo me analizaba lo que yo les contaba de mis caídas, fue justamente porque yo no tuve ese hogar formativo. Y entonces, cuando hubo una familia que me brindó ese hogar formativo, aunque la muchacha no era para mí, pero yo quería esa familia. Deseaba ese modelo de familia, aunque la muchacha no era consagrada, no se había convertido. Pero en el fondo, lo que yo quería era familia. Entonces ahí tenemos otra carencia. Una carencia te hace caer y ver de manera errada el matrimonio. O sea, es verdad, cuando tú te casas, también te casas con la familia. Tienes que ver cómo el papá, cómo es la mamá, cómo es el ambiente. Sí, bajo ese aspecto es correcto. Pero la familia no puede nublar tu decisión. Porque finalmente te estás casando con la persona, no con la familia. O sea, con la persona vas a tener que convivir. ¿Se entiende? Ahí tenemos otro síndrome, si le quiero. No sé cómo ponerle a ese nombre, ese síndrome. Ya le invento nombre a los síndromes, ya que no conozco los nombres clínicos, le invento nombre a los síndromes, ¿ok? Cuando no existe este proceso formativo, entonces después nos saltamos etapas y cuando llegamos a esa etapa de donde ya debiéramos estar maduros, estamos inmaduros. La crianza de los jóvenes en Israel era muy marcada esas etapas de cambio. Hoy en día en la cultura moderna no tenemos esas etapas de cambio que permiten al joven mentalizarse que está entrando en otra etapa. Por ejemplo, el niño cuando tenía 12 años, entre 10 y 12 años, tenía que pararse frente a la sinagoga y leer la Shema. Debía leerla correctamente y recitarla. Y cuando el niño leía la Shema, era contado como una persona que podía ir a batalla, que podía defenderse, y sus pecados ya no eran imputados a su padre, sino que eran imputados a él mismo. O sea, se le decía, dejaste de ser un niño y ahora entraste en el proceso para ser un adulto. Hoy en día, a un niño, cuando le decimos que dejó de ser un niño y que empieza a ser adulto, a ese proceso para llegar a ser adulto. En ese tiempo, toda la sinagoga lo reconocía, lo felicitaba. Hasta el día de hoy los judíos tienen esa práctica, ojo. Y la sociedad lo empezaba a mirar y esperaba algo distinto de él. ¿Se da eso en las familias modernas? O en muchos casos el niñito, la mamá le sigue haciendo sus cosas hasta los 18 años. Y no se hace un pan solo, no se lava la ropa solo. Y lo tienen ahí, ¿cierto? Todavía eres un bebé. El bebé de mamá, como dicen las mamás. Tú eres mi bebé, ¿cierto? Y hasta el día que yo me muero vas a ser mi bebé. Mi mamá me lo decía a mí. Grave daño que me estaba haciendo. Porque tuve que salir de mi hogar, pasar una experiencia misionera para entender que yo estaba así. Las manos no sabía lavar, no sabía planchar, no sabía hacer un montón de cosas. ¿Se dan cuenta? Entonces, no tenemos esas etapas claras en la sociedad moderna. Y por eso también tenemos hombres de 25 años que son inmaduros. Porque no fueron quemando etapas. Lo que hizo Adán en este proceso, para que ustedes lo entiendan, fue un proceso súper rápido. Por eso esto lo que estoy presentando son principios, son modelos.
Y nosotros tenemos que sustraer los principios y los modelos y ahora traerlos a la sociedad moderna. ¿Cómo los podemos aplicar? Entonces, esa preparación que tiene el niño hasta llegar a la adolescencia, a los 20 años, donde ya empieza a relacionarse con las muchachas, como no tiene estos procesos, entonces cuando ya llega a ese momento, no sabe cómo usar su libertad. Y su libertad, en vez de sujetarla a la ley de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, se le desbocan las hormonas. Y ahí es donde vemos a los muchachitos en el Congreso. ¿De qué andan detrás los muchachos en el Congreso? De la palabra de Dios, ¿cierto? Amén, ¿o no? De levantarnos temprano a estudiar. No, ¿cierto? De conocer, muchacha, y de conocer, muchacha. Porque llegamos con carencias. Tan simple como eso. Porque queremos experimentar cosas nuevas, porque las que tenemos no nos llenan. Eso es. La búsqueda de cosas nuevas es porque las que tenemos no nos llenan. Y hay jóvenes que, estamos hablando del ambiente sano, hay jóvenes que se van de la iglesia y empiezan a experimentar cosas porque las que tenían no les llenaban, porque no tuvieron esa experiencia formativa correcta. Entonces la religión les es pesada, les es aburrida, pero empiezan a buscar afuera lo que finalmente tienen que tener adentro. Todo se resume en esto: falta de Jesús. Falta de Jesús. El mundo nos ha enseñado a suplir el gozo de estar lleno de Jesús. Entonces queremos entretenernos, queremos hacer cosas, y los ministerios jóvenes abundan en sistemas de entretención porque nos falta de Jesús. Porque el gozo del Espíritu no se puede falsificar. Yo les voy a contar una experiencia muy linda para que lo entiendan. Cuando yo me bauticé, ojo, estoy hablando que yo venía de afuera, quizás para alguien de adentro no es así, pero cuando yo me bauticé ya tenía mi vida bastante manchada. Después la volví a embarrar, ¿ok? Pero bastante manchada, tenía pecados, problemas. Entonces, ¡ay! Se me movió la cámara. Entonces, cuando me encuentro con el bautismo, había pasado una experiencia bastante dura. Le entrego al Señor mi corazón, le confieso mis pecados. Probablemente puedo decir un buen bautismo. No así como por llegar y meterte al agua, sino que pasé un proceso de contrición. Esa semana estuve llorando, pidiendo perdón por mis pecados. Estaba quebrantado. No sabía si bautizarme o no entrar a la iglesia. Ustedes saben que la última semana antes del bautismo como que el diablo te molesta firme, ¿no? Para que no te bautices. Y recuerdo una experiencia que para mí ese es mi modelo. Porque lo viví, lo experimenté. El Señor me permitió experimentarlo para que ahora que vivo por la fe no necesite, como se dice, experimentarlo para saber que lo puedo poseer. Sé que se recibe por medio de la promesa. Recuerdo que después que me bauticé, yo estaba tan contento. Mi conciencia estaba tan liviana que si me atropellaba un auto en ese momento, yo sabía que me iba para el cielo. Y eso me hacía estar tan contento que no me quise tomar un colectivo para irme a mi casa. Me fui caminando. Y estaba tan alegre, tan gozoso, tan pleno, que iba caminando por la calle y la gente me quedaba mirando. Y se me acercó un borracho y me dijo: ¿por qué estáis contento? Y le dije: porque le entregué mi vida a Cristo Jesús. Y empecé a conversar con el borracho, y el borracho se puso a llorar, y los dos oramos por el perdón de sus pecados. Y me encontré con otra persona y le hablé de Cristo. Y como estaba tan lleno del Espíritu Santo, las personas me creían porque tenía el gozo.
no podía tapar mi plenitud, esa sonrisa de oreja a oreja, pero que provenía de la certeza de que mis pecados estaban perdonados, que yo era perfecto, limpio, y que era como si yo hubiera vuelto a nacer, de verdad. No hay gozo, entretención que pueda compararse a eso. Se los digo, muchachos, no lo hay. Es similar al gozo que ustedes van a tener cuando ustedes entren por las puertas de Canaán celestial y el Señor te tome tus manos, te entregue tu corona y te diga: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y dice Salmos que entraremos brincando como corderos de la manada, del gozo, de la alegría. Entonces, todo lo que tenemos aquí en la tierra es imitación, porque está sujeto a pecado. Igual una mamá va a ser feliz con el nacimiento de su hijo. Son cosas que Dios nos regala, pequeños vislumbres del cielo. Pero el diablo trata de crear imitaciones del gozo. Y obviamente va a desvirtuar la relación de pareja, matrimonial o de los jóvenes para imitar el gozo del Espíritu. Y entonces cuando vivimos de impacto en impacto, de gozo en gozo terrenal, es como lo que decía la samaritana: siempre tenemos sed y necesitamos una dosis nueva. Y ella le dijo: dame de esa agua para no tener sed jamás. Y Cristo le prometió que si bebía del agua que él tenía, sería llena y tendría un gozo interior, fuente que emana y salta para vida eterna. Entonces, no hay mayor testimonio que un joven convertido, lleno del gozo del Espíritu, que no necesita imitaciones para ser feliz. Amén. Eric, Sí. tenemos preguntas. Oh. Mira, te lo voy a plantear. Atención. Atención. ¿Qué pasa si yo antes, ¿no es cierto?, era del mundo? ¿Ya? Y ahí fui padre soltero. Uh-huh. Tuve un hijito. Y luego yo conozco al Señor, me bautizo, ¿no es cierto?, me entrego. ¿Cómo nos verían en este contexto del noviazgo? Yo no tengo relación, sino que solamente tengo mi hijo o mi hija. ¿Cómo nos verían los adventistas de cuna? Porque a veces muchos piensan que se van a quedar solos o que los van a rechazar porque ya tienen un hijo, ¿no es cierto? O que no se van a fijar en ellos, tratando de seguir este ideal, ¿no es cierto?, de relación. ¿Qué pasa ahí? Para el que tiene fe, todo es posible. ¿Me entienden? Miren, esta es la historia que le dije que le iba a contar, que no les conté la vez pasada. Si Dios me arregló la vida a mí, te la puede arreglar a ti. Así de simple. Vino una muchacha colportora, ahí la Michelle la conoce, ¿cierto? Carolina. Y yo les conté que la relación partió de manera súper anómala. Súper anómala. Y anómala. Ustedes, yo les conté la historia y es el ¿cómo se dice? En vez de Don Juan Tenorio, el anti-Don Juan, ¿cierto? Más fome que chupar un clavo, ¿cierto? Entonces, la muchacha me aceptó, nos casamos y me confesó algo. Y esa confesión a mí ya me dijo, me dio la certeza de que había avanzado por fe y ahora lo que el Señor quería quitarme es cualquier duda. Ella no lo hizo antes de casarme porque ella entendió que no podía manipularme con esto, que el amor es libre. Pero después que nos casamos me confesó que cuando antes de conocerme ella tuvo un sueño y en ese sueño estaba con las primas
Las primas son colportoras también. Y que entraba en un salón. Y en ese salón había cuadros donde estaban colgados los novios que ella había tenido. Y noviazgos sanos, ojo, ella era súper sana mi esposa. Y no son tantos tampoco. Tienen que haber sido 3 o 4. Y que al final la prima lo llevaba al final del salón y veía la foto de un muchacho. Y ella no conocía a ese muchacho. Y la prima le decía, ¿ves ese cuadro? Y mi esposo le contestaba a su prima, Carolina, no, no lo conozco. ¿Quién es? Es tu esposo. Pasó el tiempo. Me conoció. No hizo relación. Pero cuando ya empezó a tener una relación conmigo, se acordó del sueño. Y yo era el que estaba en el cuadro. Eso le dio la convicción que mi antinoviazgo, lo que quieran llamarle, ella avanzó por fe. Y no me contó el sueño. Porque sabía, uno, que yo le iba a decir loca, probablemente la iba a terminar, y que era una especie de manipulación también. Ahora quiero decirle, si Dios tuvo misericordia de mí, que me había equivocado tanto, ¿por qué no puede preparar un muchacho consagrado para estar con una persona? Hay historias de la Biblia. Para Dios no hay nada imposible. Cuando dice busca a Cristo su justicia y todo será añadido, es una realidad. Es una realidad, no existe una fórmula. Hay cosas que son materia de fe. Y los milagros no se explican. ¿Cómo me iba a explicar mi esposa eso? ¿Cómo lo explico yo? Ustedes me pueden creer, no me pueden creer, pueden decir, no, la señora le vendió la pomada ahí para después tener. Pueden creer lo que ustedes quieran creer, pero mi experiencia es una realidad. Y el Señor preparó a mi esposa antes que yo supiera, a este pobre pecador que se había equivocado, que se salió de la iglesia y que después se rebautizó. Y le preparó una señora que se lo aguante, porque yo soy difícil de aguantar. Porque paso en el computador haciendo cosas. Mi esposa, paciencia infinita. Ya. Queremos no abusar de esa paciencia infinita también, como les comenté ayer. Pero puede. Obviamente, un adventista en la carne va a decir, la muchacha tiene un hijo, no quiero cacho. Alguien en la carne que sea adventista no significa que se haya convertido, que haya vuelto a nacer. Un adventismo y una nómina de libro es una nómina. Pero si la muchacha es consagrada, se entrega al Señor, cría al niño en los principios del Espíritu, un muchacho espiritual va a ser atraído. Va a ser atraído el muchacho espiritual. Recuerden, el espiritual es atraído por el espíritu. El carnal es atraído por la carne. Y ahora quiero tocar otra cosa. Si el Señor en su sabiduría todavía no cumple esa promesa, confíen. Yo me casé a los 31 años. O sea, pasó harto tiempo. He conocido adventistas que se han casado a los 35, 40 años con buenos adventistas. Y tuvieron quizás más de lo que esperaban. ¿Ya? Recuerden que cuando el Señor te hace esperar es porque te quiere entregar algo mejor. Y en el tiempo y contexto en que vivimos, si el Señor no le place entregártelo, es porque está pronto también a venir. Recuerden que algunos van a estar casándose, dándose en casamiento, pendientes de esas cosas, hasta que se cierre la puerta y no se van a dar cuenta.
Entonces son cosas también para meditar y pensar. Algunos creen, es que si no me caso ahora no voy a poder casar nunca y en el cielo no voy a poder casar. Oye, también lo he escuchado eso. Yo les digo, ustedes no conocen el cielo. Son misterios. O sea, yo sé que allá no me voy a poder casar, pero la Biblia no dice nada de la nueva tierra. No dice nada, no da detalles. Hay cosas que nos están guardados como maravillas. Y si la familia es la base en los mundos no caídos, ¿quién dice que no seguirá cuando haya tierra nueva? Entonces nosotros nos limitamos a muchas cosas porque no conocemos las cosas divinas. Juan dice que vio unos muros de oro transparente. Cuénteme usted, ¿ha visto oro transparente? ¿Cómo es el oro transparente? Y yo me pregunto, ¿realmente es oro? ¿O solamente utilizó esas palabras para tratar de describir lo brillante y hermoso que era? Hay cosas que no entendemos, que están fuera de nuestras capacidades y que se aceptan y se abrazan por fe. Así que confía en el Señor. La persona que me haya hecho esa pregunta, críe a su hijo en el temor de Jehová. Y si para criar a su hijo en el temor de Jehová ese niño, niña necesita un padre, una madre, órele al Señor, que el Señor le va a responder. Porque yo sé que está en él constituir familia. Amén. Otra pregunta, que bueno, la segunda que me llegó, dice, y la última creo, a menos que después alguien más quiera hacer otra pregunta. El Señor, ¿no es cierto?, le dice a Adán, o Adán dice, ya me confundí, ahora ya no me acuerdo, me dio amnesia, que hay que fructificar y multiplicar, ¿no es cierto? Ya. Entonces, la unión entre el hombre y la mujer debe ser en sí para procreación, necesariamente, o sea, nosotros nos casamos y tenemos que tener hijos, A ver. o la sexualidad también es Mm. solamente para procreación, también podríamos preguntarnos eso. A ver. Por ahí anda una doctrina que dice que solamente puedes tener relaciones sexuales cuando, o sea, para tener hijos. Entonces, cuando ya tienes los hijos, no hay más. Eso es totalmente antibíblico, porque Cantar de los Cantares, cuando tú vas a estudiarlo, no es así. Ya hay ciertos privilegios que están hechos para las parejas, ¿cierto? Para que se gocen en eso. Y no es exclusivamente para la procreación. Cata muy bien va a estudiar los tratados de psicología que dice qué pasa con la mente del hombre, cómo se une con la mente de la mujer, cómo se van transformando debido a estos nexos que no solamente son corpóreos, sino también la mente de las personas por medio de estas relaciones íntimas se conectan. Recuerden que somos seres integrales, o sea, hay cambios físicos, mentales y espirituales, ¿ok? Pablo, ahí tienen un ejemplo de que el Señor lo mantuvo y en el Señor fue suplido. Son dones que el Señor entrega a los hombres. Entonces, no es casar si tengamos hijos. Partamos de esa base. No funciona la cosa así. Hay un tiempo de preparación también, un tiempo en que los esposos deben conocerse, deben terminar de cuajar en ese periodo. Y no es casar si tengamos hijos. ¿Ya? Y segundo, la hermana White habla en el tiempo del fin de parejas que no tendrán hijos. ¿Por qué? Porque el tiempo es poco, porque los eventos se habrán detonado y se van a entregar en la labor misionera. O sea, yo sé que es importante, ¿ya? Para la mujer, cuando ya tiene un nexo, es como que los niños, la multiplicación es lo natural, ¿ya? En tiempos normales. Pero seamos honestos. Yo soy papá y lo único que quiero es que mi hijo ya tenga más de 14 años. ¿Por qué? Porque como van las leyes, tengo miedo que el Estado me lo quite. Que les digan de que le estoy metiendo cosas en la cabeza y que soy un chiflado por decirle que el hombre es hombre, la mujer es mujer. Y no hay cosas raras entre medio. Entonces, temo porque vengan a mi casa y como no está estudiando en un colegio público,
me lo quitan, porque le estamos haciendo homeschooling. ¿Ya? No significa que no está estudiando en casa. Porque he tomado decisiones que son de fe. ¿Me hago entender? Entonces yo quiero que mis hijos crezcan. Y cuando yo veo una pareja joven que tiene un niño, yo digo, no saben en qué están entrando. Estamos entrando en el periodo de la formación de la imagen de la bestia. Y el Señor mismo dice en Mateo capítulo 24, orad porque vuestra vida no sea, ¿cierto?, en invierno o en las mujeres en cinta. Eso es real. ¿Se dan cuenta? Eso es real. Yo me imagino saliendo de las ciudades con mi hijo a cuesta. Y es difícil. Entonces, no es por ponerle un sentido de alarma o ser, como se dice, fatalista. Pero es ser real, es ser concreto, es creer la palabra escatológica que el Señor ha presentado. Y en base a eso, al temor de Dios, ojo, al temor de Dios, ir en oración, ir en rodilla y preguntarle a Él qué es lo que quiere para tu vida. No hay una supercomputadora que te pueda decir cuál es tu vida. No hay pastor, no hay anciano, no hay nadie. Solamente Dios puede decir cuál es el plan de Él para tu vida. Si te quiere soltero, si te quiere casado, si te quiere como estás, si te quiere unido con una persona como pareja misionera sin hijos. Pero si vas y le preguntas de rodilla, la Biblia da testimonio que Él responde. Responde las oraciones. Yo sé que es abstracto. No, a nadie le gustan las respuestas abstractas. A la gente quiere que le digan, haga esto. Tómese 3 gotitas de esto y duerma. Yo no les traje, yo no vengo para traerles como para dormirlos. Yo vengo para despertarlos y para que empiecen a usar la cabeza y las rodillas para orar. ¿Ok? ¿Con eso estamos? Que es una pregunta chiquitita que yo creo Ok, no hay problema. tiene que ver con lo que tú dijiste recién. ¿Por qué nuestro amado, ¿no es cierto?, Pablo de la Biblia, ¿no es cierto?, no se casó y él dice soy eunuco, ¿no es cierto?, por decisión. Por causa del Evangelio. Ajá. ¿Por qué? Porque vio, y aquí hay que ser bien honesto, una relación familiar requiere responsabilidad. Y el Señor le llamó a entregar el Evangelio, donde lo apedrearon, lo latigaron, le escupieron, lo botaron de una ciudad casi muerto. Seamos honestos. Si tú eres esposa de un hombre así, ¿lo dejas ir a predicar? O sea, valores bien puestos. O sea, él sabía que no podía partir el corazón de una mujer. Su misión, no, él entendió su misión, aceptó su misión y se consagró a esa misión. Hay una parte del testimonio donde dice que Abraham sacó a Isaac y no le dijo a Sara. Porque tenía temor a que Sara no dejara ir al niño. Lo tomó, le dijo que se despidiera y lo llevó. No sé si lo entienden. Hay cosas que, o sea, Dios, aunque es perfecto, divino, también reconoce nuestra naturaleza humana. Sabe que somos hombres sujetos a pasiones, dolores, y se compadece y nos entiende. Entonces, habla del don de estar solos. Si el Señor lo llama a eso, pídale ese don. Y Él es muy claro también en este texto. Si no te ha dado el don, mejor casarte que estarte quemando. Porque uno dice, no, es que el Señor me dio el don. Y ahí tienen pareja, en cada puerto tienen una, ¿cierto? Hay una
No, eso no es el don. No se casan, pero el don no lo tienen, ¿cierto? Entonces mejor casarse que estarse quemando, él dice claro. Entonces, eh, el tema es desesperarse. Yo creo que ese es el tema. Los jóvenes se desesperan, estamos en el tiempo de las hormonas. Es como un TikTok. Y la mujer dice, no, después de los 30 nadie se va a casar conmigo. Hay oportunidades, sí, miren. En eso sí yo quiero ser enfático ya. Si usted quiere ayudarle a Dios ya, vamos a ponernos en el caso de que una muchacha se quiere casar, no quiere estar soltera, no quiere que se le vaya el tren y quiere como ayudar un poquito a Dios. La mejor forma es sirva a Dios, vaya a hacer misión. Trabaje para Dios. Y el Señor pagará adecuadamente y ahí va a conocer misioneros, lo van a conocer misioneros y puede que el Señor le muestre a una persona ayuda idónea para el trabajo que está haciendo. Pero en la casa, mirando la tele, no va a encontrar a su ayuda idónea que digamos, ¿no? No va a llamar al programa de televisión, aló, sí, a un reality, no. Así no funciona la cosa. ¿Ya? Entonces, si quiere ayudar al Señor, Cristo es su justicia y todo lo demás será tomado por añadidura. ¿Ok? Así que ánimo, ánimo. He conocido casos sorprendentes, casos en que un caso, una persona vino, una muchacha le llevó un tratado al muchacho, el muchacho entró a la iglesia y los años después nunca supo que se iba a casar con el mismo muchacho que le llevó el tratado. Ojo, no entró tratado, un mensaje, una palabra de Dios, un volante. Ya. Ok. Claro, el muchacho no entró por la muchacha, ojo, porque algunas veces algunos quieren hacerse la labor noviazgo misionera. Anda tú para que me lo convirtáis para mí, ¿cierto? O que se convierten en la novia para... No, eso no funciona. Pero sí se han dado casos eso de que el muchacho entra, se convierte y sin saber después y trabajando por el Señor. Trabajando por el Señor. Los caminos del Señor son misteriosos. Amén. Llamado a no desesperarse nomás y consultar. El Señor nos va mostrando su voluntad haciendo las cosas. Así que mientras vayamos caminando con el Señor, tenemos que estar completamente confiados, ojos cerrados, que el Señor verá si me envía a alguien o no. Porque si yo aprendo a vivir con Cristo, ¿no es cierto? Ayer se está riendo. Si yo Estoy leyendo aprendo a los vivir chats. con Cristo y dependiendo de Cristo solamente y solo amando a Dios, ¿qué más necesito? Porque Adán, como dijo Yerick, no significa que no haya sido feliz, sino que Dios quería desbordar, ¿no es cierto?, de perfección y de felicidad su vida, de plenitud, ¿no es cierto? Y así nosotros tenemos que aprender a ser felices con Dios y que no depender de emocionalmente ni siquiera de otras personas. Y cuando sea así, a lo mejor el Señor nos va a enviar a alguien o no, y nos va a llamar a, ¿no es cierto?, a servir, ¿no es cierto?, como Pablo. Y nosotros lo vamos a aceptar con amor, con una inclinación natural también. La cultura a nosotros nos da muchas mentiras, como por ejemplo escribí yo ahí, se nos va a pasar la micro, se te pasa el tren, el avión, ya, y para cuando los hijos, cuando se casan y todo, entonces estamos constantemente llenos de esos discursos y nuestra mente inconscientemente empieza a preocuparse, ya tengo veintitantos años, todavía no tengo pareja, o tengo pareja y tengo veintitantos años, pero no quiero estar con él, pero si no lo tengo, a lo mejor no voy a tener a otro. Y si termino, me voy a quedar sola o solo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Por si se animan con preguntas, lo mejor que puede hacer la mujer, en ese sentido la vamos a animar a seguir la reforma pro salud, para que esté joven, tersa y plena, para que no Ok. sienta que se está envejeciendo y que se le va a pasar la micro y nada. O sea, hay manera. O sea, el Señor ha entregado mucho, ¿ya? Ujú. Parece que te están escribiendo por interno, no por el chat. Sí. Sí, sí. Espérame un cachito. Cata, Espera un segundo. Espera. No sé si esto es una pregunta. Ya. Dale Enrique y después Alex Rodríguez nos quiere compartir algo. Así que después de Enrique, Alex,
prendes tu micrófono, ¿no? No, es que era para él, era para el Axel, el que él quería hablar. Eso. Ya, lo mismo entonces. Ya. Dale, Axel. Sí, Hola, soy yo de Idonia. hola, voy a hablar, no puedo prender la cámara, discúlpenme. Bueno, yo soy Axel, soy amigo de los chicos de Enrique, soy teólogo, soy de primer año. Y estoy atento a todo este tema y me parece genial el tema del amor, sobre todo para los jóvenes hoy en día, porque no estamos como muy capacitados o nos falta entender cómo es de verdad el amor para llegar a un buen puerto. Y, ¿cómo se llama? Empezaron a hablar como del tema de la espera en el amor y todo eso. Y yo tengo como un testimonio medio que todos mis amigos me dicen, no sé cómo tú podías hacerlo, pero yo no lo haría. Y yo llevo esperando 2 años ya a una persona así. Todos los días, así, 2 años así contadito, hablando con ella, todo así, y genial, o sea, con ella oro, con ella así, leo la Biblia, todo, y desde que como que la conocí, como que juntos hemos crecido como espiritualmente, y yo decidí esperar, o sea, como crecer, estar como en la madurez. Yo el otro día hablaba con él, yo decía, yo a mí no me gusta hacer ni la fila del supermercado, así como que busco la fila más corta, porque esperar a mí es como un suplicio, así estar esperando. Yo creo que a nadie le gusta esperar en ningún lado. Pero encuentro genial este tema porque nos enseña un poco más a cómo de verdad relacionar el amor que nosotros tenemos que vivir, porque al final del día, cómo nosotros decidamos vivir el amor, es como nosotros vamos a tener una vida completa. O sea, no es como un juego así como, oh, elijo esto y entro en una vida. Porque, o como decía alguien, elijo a la persona porque ya como que no me quedan más opciones, se me va a pasar la micro. Y voy a vivir una vida como infelizmente porque elegí a alguien así a tonta y a loca. Entonces, encuentro genial esto, de que nos puedan enseñar este tema, porque de verdad es wow. Los jóvenes a veces nos tomamos como el tema del amor como muy a la ligera, así como que, el amor. Voy a encontrar alguna chiquilla por aquí o por allá, o encuentro una chiquilla, o la chiquilla dicen encuentro un chiquillo en un congreso y no sé, comparto con él, ya, y si no, voy con otro. Pero al final del día, la decisión que tomemos en relación al amor va a ser algo que nos va a repercutir por el resto de la vida. Entonces, yo quería contar mi testimonio de que cuando yo llevo esperando de verdad 2 años así, y en esos 2 años he sido como súper fiel a lo que yo he pensado y querido. Y la verdad que es satisfactorio esperar cuando uno se siente bien, no cuando uno se siente así como incómodo, ¿no? Sino que cuando uno se siente bien y se siente a gusto. Eso. Mira, ojalá, bueno, ahí la Cata tiene el otro tema, ahí como para que pueda complementar el tema de hoy, ¿cierto? El que tuvimos en el sábado. ¿Sí? Ya. Y creo que el mayor síntoma de que usted está preparado para entrar en una relación de noviazgo es cuando usted está soltero y su vida es plena. Ya es feliz siendo soltero. O sea, usted no quiere tener novio para ser feliz, sino que es feliz siendo soltero. Y entonces entras en una etapa donde prácticamente te sorprende el Señor. Recuerden que hablamos el sábado que durmió a Adán para entregarle a Eva, ¿cierto? Entró como un estado de sueño. Cuando llegó mi esposa, yo estaba en ese proceso. Dormí. Y me molestaban y todo esto, pero en el fondo no estaba preocupado. De hecho, después, cuando ya volvió, ¿cierto?, a Chile, lo que yo les había comentado, recién empecé a evaluar por todos los comentarios que me habían dado, todo lo que me habían dicho algunas personas espirituales. Entonces, hay un versículo que está en Cantar de los Cantares. Capítulo 3, versículo 5, dice: Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Eso significa de que cuando entramos en este estado de estar en desarrollo, estar edificando nuestro carácter en el Señor, empezamos a servirle, ¿cierto? Que no nos preocupe, sigamos durmiendo, porque el que nos va a despertar, ¿quién va a ser? Según lo que estudiamos el día sábado, el Señor nos va a despertar porque nos va a poner labores que nos hagan entender cuál es la ayuda idónea que necesitamos
porque vamos a estar activamente trabajando en su ministerio. Entonces ahí vamos a saber realmente cuál es el socorro que necesitamos para el ministerio que el Señor me está dando. Eso es lo que está diciendo aquí Cantar de los Cantares. No es necesario apurarse, aprendamos a esperar. Y hay una película que es vieja, pero vieja, con olor a naftalina, como se dice, hasta para mí era vieja, ¿ok? Pero me enseñó algo justamente que hablaba Alexis, creo, Axel. ¿Cuál era el nombre? Axel, Alexis, ya. ¿De qué es la espera? Axel. Axel. La película se llama, creo que te la mandé, Cata, ¿cierto? El beso de No me acuerdo el nombre. Claro, la oración de Pamela, si no me equivoco, que se llama. Nos plantea algo, pero que es súper difícil que se dé hoy en día. Pero justamente trata la historia de una muchacha que guarda su corazón, aunque la tientan un poco como para empezar a ir a la fiesta, pololear, tener novio, acepta como ese plan distinto, duerme en el Señor y el Señor dentro del mismo labor, del mismo trabajo le presenta a su novio, ¿cierto? Es súper pelacable para la cultura de hoy en día, es totalmente distinta, pues estamos acostumbrados a trabajar como Jacob, ¿cierto? A los 7 años. Esto es la experiencia de Isaac. Entonces, hoy en día lo que distorsiona el saber si es la pareja es que justamente no estamos durmiendo. Porque es distinto cuando el Señor te trae un regalo y te dice, este es tu regalo, igual que un niñito. A cuando al niñito lo lleváis a la juguetería y le mostráis todos los regalos. ¿Qué hace el niño? No, quiero no, quiero no, papá, cómprame no, mejor este. Y a la medida que va avanzando la juguetería, quiere un regalo mejor, porque descubre que hay cosas mejores. Bueno, esa es la experiencia de un niño con los juguetes, pero los corazones no son juguetes. No se puede hacer vamos cambiando, ¿cierto? Hay una expresión que siempre decía mi profesora, que los muchachos cambian de novio como los calcetines, ¿cierto? No es eso. Los corazones no son juguetes. Entonces por eso está el proceso, el modelo. Ya explicamos el modelo el sábado. Y mientras más mi vida yo decida adecuarle a ese modelo, tanto mejor para un noviazgo hoy. Y si mi vida en el presente, antes de tener novia, la asemejamos al modelo de Adán, tanto más voy a tener un desarrollo espiritual, voy a aprender a amar de manera correcta para el momento en que, ¿cierto?, vaya a casarme. ¿Se entiende? Cuando todo está puesto en su lugar en el momento correcto, las cosas se van dando naturalmente. No hay estrés, no hay presión. Cuando ustedes se sientan presionados, y de hecho, cuando te vayas a casar, siéntete presionado. Por ahí. Pero antes de eso, cuando te estáis conociendo, cuando estáis solteros, eso no es para presionarse. Presionarse cuando tengáis a tu niño a las 4 de la mañana, ahí tratando de hacerlo dormir, ahí vais a estar presionado. Antes, paraíso, como dices. Miel sobre hojuela. Bueno, muchachos, yo creo que no hay nada más, ¿cierto? O no sé si ahí estoy revisando el chat. No, nada más. Ya, ahí está el tema. Ese es el tema anterior, ¿cierto? No, esa es la película. El tema anterior, ahí le hablan a la Geraldine, puso su número Ya. para que se los mande, o de todas maneras, el amigo Enrique, ¿no es cierto?, aquí que está al lado de acá mío, va a ser el encargado y con mucho ánimo y muy feliz de mandarle de compartirle Okay. el video por... Mira, podríamos hablar más, que ya tiene que ver con la otra etapa, ya el matrimonio, cómo desarrollarlo. Pero creo que lo que hemos hablado es lo elemental. Es lo más elemental, lo más básico que tiene que ver con tener un buen desarrollo, un buen noviazgo para que haya un buen matrimonio. Después ya hay muchos consejos de la hermana White. Recuerden el primer tema que tuvieron ustedes de Benavente, que hay consejos ya en cómo escoger, cómo diferenciar, ¿cierto? Y si van acompañados un principio, los que vieron el primer día, con los otros principios que hemos estado viendo,
van a tener digamos, un buen matrimonio, un buen noviazgo. No entreguen el corazón. Ojo, corazón se entrega cuando se casan. Antes no. Antes ustedes se están conociendo, antes ustedes se están evaluando, porque cuando usted compromete una promesa, disculpe que sea catete con esto, vamos a terminar con esto, pero si usted dice, te amaré por siempre, y el Señor te muestra que no debe ser así, te va a costar cortar la relación. Te va a costar. Y el Señor no quiere que tomes juramentos en vano. No jurarás en vano, ¿cierto? Por nada de tu cabello, por nada, porque nada te pertenece, dice la Biblia. La hermana White dice que esas promesas son vanas. Ahí si no me equivoco, en Consejo para Jóvenes Enamorados. Es muy fuerte con eso, con esas promesas de que no te dejaré, estaré contigo. No corresponden. Esa promesa es para el matrimonio. Y después hay que hacerle honor a esa promesa hasta que la muerte los separe, como se dice. Antes, todo es terminable, todo es... como si todo puede terminar antes de eso. ¿Ok? Amén. Tenemos tiempo para la última preguntita, porque el Alex dice, tengo una pregunta. Así que, como él contó su testimonio. Ok, dele. Dale, Alex, prende tu micrófono. Ya, hola. Lo que pasa que, Hola. como que, de nuevo, nuevamente, que como que estaba conectando todo y me surgió una duda con lo que escuché antes. En relación a cuando hablaron de Pablo y que Dios como que, porque fue azotado y fue reperseguido y todo, eso significa de que, porque como que Dios en el Edén dijo que no es bueno que el hombre esté solo y creó a Eva, o sea, como para complementarlo. Y el otro día vi un post que decía que nosotros como comúnmente siempre decimos, no sé, hay que encontrar tu media naranja, ¿cierto? Y un joven mentía este post y decía, no tienes que encontrar una media naranja, sino que tienes que encontrar una naranja completa que te complemente. Ahora, en Pablo, eso significa de que no todos están preparados para casarse o no todos están preparados para tener una relación aquí en la tierra. Dile que soy yo. A ver. Hablamos que las circunstancias de Pablo lo llevaron a esa elección, a esa libre elección. Recuerden, Dios no impone a nada. Lo natural es que el hombre se case. Ese es el diseño, el modelo. Pero hay veces, por un bien mayor, los hombres se sujetan por ese bien mayor. Y eso es una elección personal. Entonces él entregó su vida para poder dedicarse al 100% al Evangelio, para poder llevarlo, porque probablemente él discernía de que no iba a vivir como para ver crecer sus hijos hasta ancianos, ¿ok? Entonces, de Pablo se podría haber casado, claro, si Dios no obliga a nadie. Hemos estado hablando del uso de la libre voluntad, pero probablemente el hecho de los apóstoles hubiera sido totalmente distinto al libro, ¿cierto? Hubiera tenido que llamar a otra persona para complementar los trabajos de Pablo. Y eso no significa que Pablo se hubiera perdido. Ojo. Entonces, tenemos que entender que el Señor trabaja con voluntades y nos va revelando. Nosotros no conocemos la experiencia de Pablo, no sabemos si él se arrodilló, y recuerden que estamos hablando de que Dios le hablaba a Pablo, tenía revelación, y por lo tanto desconocemos si en todas esas conversaciones que Pablo estuvo con Dios, Dios le dijo, Pablo, no escojas mujer, te tengo apartado un camino distinto para ti. ¿Se dan cuenta? Vemos muchas veces a Dios de manera muy lejana, pero la promesa es que en los tiempos finales Dios va a derramar su espíritu y va a estar muy cercano, tal como en el principio, para poder expandir la obra de su iglesia y terminar la obra y concluirla. Entonces, tenemos que creer eso. Si no nos creemos eso, no va a suceder nunca. Dios está dispuesto a hablarle a los que lo buscan. Mira, voy a tomar un ejemplo que no tiene nada que ver, pero van a entender el punto a lo que yo estoy hablando.
Una vez recibí un sueldo, un buen sueldo, y me pagaron un extra. Cuando me iba a mi casa muy contento, vino a mi mente un matrimonio. Yo podría haberme ido a mi casa contento y haber tomado ese pensamiento como, qué lindo, me acordé de este matrimonio. Pero el pensamiento se fijó en mi mente y me dije, ¿cómo estarán? Ni me acordé de otra experiencia pasada, pues yo siempre tengo un dicho: cuando Dios te da más es para que des más. Entonces Dios me dio más ese mes y dije, ¿no será que el Espíritu Santo me está diciendo algo? Llamé a mi amigo. ¿Cómo estáis? Desempleado. Era, creo que año nuevo, Navidad, una cosa así. ¿Tenís para la cena? No tengo, me dijo, ni para el regalo a los cabros chicos. ¿Cómo le hay a hacer? No sé. Le deposité. De una. Me llama después y me cuenta. La señora había estado toda la semana hablando contra Dios. ¿Por qué Dios nos hace esto? ¿Por qué Dios nos quiere? ¿Por qué nos hace pasar por esta prueba? Y cuando fue a comprar para ver si le quedaban 2 lucas para poder comprar para la noche, porque no tenía nada para hacer esa Navidad o Año Nuevo, no me recuerdo bien, fue y encontró en la cuenta Ruth la plata para poder terminar todo el mes y hacer una cena. Se puso a llorar. Le dio gloria a Dios y le pidió perdón. ¿A qué quiero llegar con esto? Dios te habla de distintas maneras, de distintas formas, si estamos dispuestos a escuchar. Sigue siendo cercano. Probablemente Dios quiera hablarnos de una manera más cercana aún. Pero quizás no estamos preparados para que nos hable, porque cuando Dios habla, no es para que evalúes si vas a obedecer o no. Es para que obedezcas, porque si no obedeces la orden directa de Dios, te condenas. Porque te la está dando Dios, ¿cierto? Te pones en una circunstancia que no me gustaría estar. Entonces, el Señor nos puede revelar, nos puede hablar, y no estoy hablando de esto, cosas místicas que vas a escuchar una voz, no. Son principios. Trae textos a tu mente de los que tú estudias. Pone esas sensaciones en tu corazón para que te preocupes por gentes. Y si es necesario, va a dar más luz conforme a la palabra y conforme a los principios. Porque muchas veces las personas dicen, tengo un sueño, y salen con cosas raras, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que nunca el Señor te va a revelar no sé, porque que la pareja ideal tuya es la persona que ya está casada con otra. Eso va en contra de los principios y es un sueño satánico, por ejemplo. ¿Cierto? O sea, a la ley y al testimonio. Si no van conforme a esto es porque no le ha amanecido. Pero en el aspecto que yo les estoy narrando, hay bastante espacio para que el Señor, por medio de principios, te hable. Te puede hablar con el consejo de un padre, con el consejo del pastor, con el consejo de un hermano espiritual, como yo les comenté, que a mí me habló en su tiempo cuando me casé. Y esos son principios que están en el consejo para los jóvenes. ¿Se dan cuenta? Entonces podemos confiar en esos principios que están revelados, para que no nos erremos y nos empecemos a poner los velloncitos, ¿cierto? Ahí, para que el Señor los moje y ver lo que nosotros queremos ver, que hablamos el sábado. Entonces, tu vida, y esa es la base de lo que estudiamos hoy, va a estar cimentada en la fe. Y con la fe, tú puedes amar correctamente. Es una experiencia de fe. Sin fe, no hay amor. ¿Ok, muchachos? Espero haber respondido en principio. Como les digo, es difícil.
Siempre uno quiere que nos digan respuestas tangibles, pero en la vida, así no me van a poder decir, no, es que el hermano Yerick me dijo de que esto era así. No, usted tiene que ir con rodillas, orar. Y los que están en relaciones, ¿cuántas veces hay que orar? A ver. ¿Cuánto debiéramos orar normalmente cuando no estamos en relación? 3. Y si ella, hermana White, aconseja que hay que orar el doble, ¿cuántas veces hay que orar? 6. El doble, ¿cierto? Porque hay que estar en conexión con Dios. Ahí tienen un aliciente. Si su noviazgo es tan consumidor de tiempo que no le da espacio para orar esas 6 veces, estamos mal, ¿cierto? Estamos mal. Así que el Señor les guarde y les bendiga, y espero haber dado un poquito más de luz. El tema es muy extenso. Y yo no sé por qué cuando vienen los eventos finales, los jóvenes quieren más de estos consejos. Ahí como que dicen, no, se me va a ir el tren y hay que casarse antes que venga el fin, ¿cierto? No, pero ánimo, muchachos. Recuerdo un amigo que estaba triste porque él conoció a una chica en un congreso. Hay algunos que aquí lo conocen y no voy a decir nombres. Conoció a una chica en un congreso y se enamoró, según él, de la chiquilla, estaba muy entusiasmado. Y resulta que ella era de muy lejos. Pongámosle, ella era de aquí, de Iquique, y él era de no sé, Punta Arenas, así de lejos. Y resulta de que no lo dejaban viajar solo, nada, porque era menor de edad. Entonces llega y le dijo, no importa, cuando estemos en el cielo nos vamos a casar. Y yo lo quedo mirando y le digo, es que parece que en el cielo no nos vamos a casar nada, fue su muerte. Entonces, y después él entendió en realidad lo que significaba todo esto, pero en ese momento fue muy decepcionante. Entonces a veces él estaba desesperado por encontrar a alguien porque ya iba a salir del colegio y iba a entrar a la universidad, y como eso que no ha tenido nunca polola, ¿no es cierto? Y ya tiene 17 años, ¿no es cierto? Entonces, como decía yo, nos desesperamos por encontrar, este muchacho es tan espiritual, vamos a conocerlo, ¿no es cierto? Le gusta lo mismo que yo, a los dos nos gusta reírnos, tiene que ser del Señor. Los dos somos colportores del Señor, ¿no es cierto? Y así, o tienen la misma profesión que yo, o nos complementamos, y no necesariamente tiene que ser así, porque uno también tiene amigos con los que se complementa y no significa que ellos van a ser tu futuro esposo. Puede pasar, obviamente sí, pero no necesariamente. Queridos amigos, los videos, este y el anterior a este, que era de David Benavente, Yerick Zambrano y Yerick Zambrano. Esos son los 3 temas. Van a ser enviados sus correos. Los que fueron invitados por Enrique Cortés, Enrique se encarga, así que a él lo molestan porque los videos los vamos a enviar a él directamente, y los otros a Geraldine, ¿no es cierto? Ahí para que se los pueda enviar. Además, los que quieran pueden pedir los audios, ¿no es cierto?, de un pastor, ¿no es cierto?, muy bueno, que se llama Leroy Hernández. Él tiene 3 temas en audio versión aplicación súper buenos sobre también el noviazgo. Buenísimo. Así que súper recomendado, sí. Súper recomendados para que los vean. Y también estudiense El Hogar Cristiano y Mensaje para los Jóvenes. Excelentes libros, ya no solo en noviazgo, sino que en nuestra vida de jóvenes. Aquí me llegó un mensajito. Ya, jaja era. Ya, queridos amigos. Amiga Geraldine, por favor, hazlos en honor. Sí, la última invitación es para el culto de este sábado, el culto de tarde. Vamos a continuar hablando sobre las relaciones, pero esta vez se va a tratar sobre nos casamos y ahora qué. Entonces nuestro hermano Gian nos va a traer el tema de cómo preparar familias para el mundo venidero, para este mundo y para el venidero. Y bueno, luego el próximo sábado nosotros también trataremos sobre la crianza, así que están invitados para estos 2 temas. Y para finalizar, le vamos a pedir, ¿no es cierto?, a nuestro hermano Yerick que pueda orar, por favor. Amén. Vamos a orar entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos permitiste compartir tu palabra, entender los fundamentos para un buen desarrollo del carácter, a fin de estar preparados para el momento en que
necesitamos y el Señor nos envía a nuestra pareja para iniciar el noviazgo. Señor, ayúdanos a entender estos principios para poder aplicarlos en la cultura en que vivimos y hacerlo de una manera ordenada, bajo el correcto dirección del Espíritu Santo. Quédate con nosotros, Señor, guíanos en el temor del Señor y permite que todos los jóvenes que estuvieron presentes, tanto hoy como el día sábado, puedan ser bendecidos para que puedan servirte y tener noviazgos y matrimonios según tu corazón y tu imagen. Quédate con nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos, muchachos. No cantamos. No, es que ya Sí. la hora apremia y es hora de descanso ahora. Pero bueno, estuvimos estudiando la palabra del Señor, así que se perdona. Que el Señor les bendiga a todos. Recuerden, ¿no es cierto? Ahí está el número de Geraldine. Molesten al Enrique también ahí. Háblele harto. Y buenas noches para todos. Gracias, Yerick, por acompañarnos por estos temas. Pueden visitarlo también en su canal de YouTube, Colorion Studio. Hay muchos temas Ahí muy está. buenos. En su logo. Los invitamos a también visitarlo por ahí. Que el Señor les bendiga, queridos amigos, hermanos. Nos estamos viendo.